Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción.
Salmo 83, por favor. Bueno, queridos hermanos, como bien ha leído nuestro hermano, yo les cuento al mensaje de esta tarde que quiero compartirles y voy a intentar ser breve. El silencio de Dios. El silencio de Dios le he titulado le he puesto como título al mensaje de esta tarde. Dice el Salmo 83, verso 1, Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Mire, estimados hermanos, la oración en este salmo es una petición apremiante a la protección de nuestro Dios, en este caso por su pueblo Israel. Hay una visión de parte del salmista de una situación que no es agradable, ni por supuesto alentadora, y que sin la intervención divina de Dios no se va a poder salir bien de ella. Es por ello, iglesia, que el autor del Salmo le pide a Dios que rompa el silencio y que intervenga en favor de los hijos de Israel. Ahora bien, permítame en esta tarde hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría por su mente e incluso qué albergaría o guardaría en su corazón cuando después de clamar a Dios e invocar su nombre, en medio de una necesidad o en una adversidad o tal vez en una situación crítica, Dios permaneciera callado o en silencio? ¿Cuál sería su actitud o cómo reaccionaría usted? No me responda. La verdad, iglesia, es que nos cuesta tanto entender el silencio de Dios. No obstante, permíteme decirle que Dios también nos habla en el silencio. San Ignacio de Antioquía decía: quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque el Señor se le conoce en su silencio. Ahora bien, el silencio de Dios también implica un tiempo de espera. De ahí que la palabra del Señor nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Lo cierto y verdad, hermanos, es que nos cuesta tanto tener paciencia y esperar en Dios. Nos resulta tan difícil guardar y esperar este tiempo de espera y aceptar que Dios nos responda a nuestras peticiones, que podemos llegar a sentirnos incómodos y sobre todo en esos momentos difíciles, en esos momentos de sufrimiento o de profundo dolor, en los cuales puede que nos invada un sentimiento de que estamos abandonados por parte de nuestro Dios. La situación, iglesia, era crítica en el pueblo de Israel. Le iban a atacar. Es por ello que el salmista expresa diciendo: Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Y otros salmos dicen: ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué han de decir las naciones: ¿dónde está tu Dios? Mire, lo cierto y verdad es que estas son preguntas que lo que hacen es poner de manifiesto en el ser humano el desconcierto, frustración, dudas ante el silencio de Dios. Creemos que estamos acostumbrados, como alguna vez he dicho, que nuestro Dios es como ese genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Que cuando agitamos la lámpara sale para satisfacer nuestros deseos. Pero realmente, ¿cuál equivocados estamos? Estamos tan equivocados si creemos que nuestro Dios actúa o nos habla de esa forma, cuando nosotros realmente nos apetezca, cuando nosotros realmente queremos, aun en medio de la necesidad, aun en medio de la adversidad, el silencio de Dios también nos habla. Mire, a veces puede que ante el silencio de Dios surjan tales preguntas como: ¿por qué Dios no me escucha? ¿O acaso Dios no me escucha? ¿Por qué si Él es mi Padre no viene en ayuda, en respuesta a mi petición, a mi oración o en
necesidad. Lo cierto es que las quejas del ser humano hacia Dios están tan arraigados en nuestro ser. Nos cuesta tanto y a veces somos el mismo reflejo del pueblo de Israel, que era queja tras queja. Aún cuando salieron de Egipto, ellos ya comenzaban a quejarse y echaban de menos las ollas de los vegetales puerros y todas las verduras que comían, la lenteja y así, etcétera, etcétera. Y aún en el desierto se cansaron del maná y era nuevamente queja. Querían carne, se cansaron del pan que Dios le daba del cielo al comer. Eso es algo innato que está en el ser humano. Nos quejamos y a veces muy a menudo acerca del trato de Dios, acerca del silencio de Dios. Nos quejamos del silencio de Dios, no obstante, permíteme decirte en esta tarde que Dios nos habla en el silencio. Porque quien ha comprendido las palabras del Señor comprende también su silencio, porque el Señor se conoce en el silencio, como dijo Ignacio de Antioquía. Ahora bien, queridos hermanos, permítanme, vamos a ver el primer punto. El silencio de Dios forma parte de nuestro proceso de madurez. Muchas veces, iglesia, llegamos a experimentar el silencio del Padre como aparentemente algo inexistente, inactivo, y que a veces como algo que Dios está indiferente. ¿No te ha pasado alguna vez que has notado a Dios como tan lejano? Y que cuando aún entras en tu cuarto y comienzas a clamar, a adorar y a orar, parece que como que las oraciones no pasan del techo de tu habitación. Pero quiero decirte algo. Dios en el silencio también nos sigue hablando. El silencio de Dios lo que hace es crecer nuestra fe y hace crecer la esperanza. Por consiguiente, cuando Dios está en silencio, Dios nos está retando, porque su silencio no es un silencio, sino una suave y persistente invitación de confianza. Lo que Dios cuando nos responde es porque quiere que aprendamos a depender y a confiar solamente en Él. Y cuando declaramos esta palabra, realmente tiene que estar grabada en nuestro corazón cuando dice Jehová Jireh, es decir, el Señor provee. Muchas veces pronunciamos la palabra de Dios, pero no basta en pronunciar la palabra de Dios, sino en creer en la palabra de Dios y confiar en su palabra. El silencio, queridos hermanos, es una suave y persistente invitación de confianza para que aprendamos a confiar en Él. Miren, queridos hermanos, esta fue la razón por la cual el Señor, a pesar de la fuerte tormenta, seguía durmiendo en la barca. Ustedes saben que se desencadenó aquella tormenta y Dios seguía durmiendo en la barca. La situación era crítica. Los discípulos estaban a punto de perecer, al menos esto era lo que ellos pensaban o tal vez creían. Mire, el lago de Galilea estaba cerca de montañas muy altas, y a veces por los resquicios de las rocas, el viento sopla fuerte sobre el lago, produciendo repentinas tormentas. Este era el cuadro, el panorama que tenían. El viento estaba fuerte, el mar estaba agitado, embravecido, y la barca llena de agua. Y los discípulos, que eran expertos en la pesca, ellos creían que estaban a punto de naufragar, a punto de hundirse. Es decir, viendo todo este cuadro, la situación, queridos hermanos, era peligrosa o era realmente lamentable. Y Jesús, ante todo este cuadro, dice la Biblia que seguía en silencio durmiendo. Es más,
El Señor no se despertó por las condiciones o por la situación en que se encontraba el mar, no en absoluto. El Señor se despertó por los gritos desesperados de los discípulos cuando dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y cuando Jesús se despertó, y no se despertó precisamente por las olas o por la tormenta, sino por los gritos de los discípulos, lo primero que le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Está más que claro, queridos hermanos, que el silencio de Dios ahí en la barca, lo que quería hacer es darle una enseñanza en cuanto a lo que era fe y en cuanto a lo que es confianza. Es curioso, los discípulos pensaban que eran el fin de sus días porque probablemente creían que iban a morir, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba dormido en la popa de la barca. Querido hermano, ¿alguna vez las aguas agitadas de la vida te han amenazado con querer hundirte? Y puede que Jesús tú creas como que está dormido e indiferente. Pues déjame decirte que tu fe en Cristo y tu confianza depositada en Él va a hacer posible que tengas paz en medio de la tormenta. Los discípulos estaban atónitos, desesperados, y miraban al Maestro, y el Maestro seguía dormido. Hay momentos en nuestra vida que pasamos por situaciones críticas. Hay momentos en nuestra vida que parece como que nos vamos a ahogar, como que nos vamos a hundir. Y cuando hemos clamado de alguna forma, inclusive como aquel ciego en la desesperación, el ciego Bartimeo, cuando dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por ello el clamor desesperado de los hijos de Dios también, queridos hermanos, tiene y toca el corazón de Dios, porque Dios, queridos hermanos, aunque esté callado, no significa que no nos cuida y que no nos guarda. El primer punto, queridos hermanos, es que el silencio de Dios forma parte del proceso, de nuestro proceso de madurez. Hay momentos en que sinceramente buscamos a Dios, pero a cambio solo vemos o sentimos su silencio. Y creo, queridos hermanos, que el silencio puede ser difícil, frustrante, inclusive desconcertante, incluso a veces el que Dios no nos responda en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, esto también puede que nos tiente a la duda. El Evangelio de Juan, iglesia, nos relata una historia acerca de los amigos de Jesús: Lázaro, María y Marta. Es sorprendente, pero cuando Jesús se enteró de que su amigo Lázaro estaba enfermo, el Maestro no se apresuró a ir a Betania, sino que se esperó 2 días más en el lugar donde estaba. Y antes de que Jesús llegara a Betania, Lázaro ya había muerto. Es decir, el Maestro permaneció en silencio. Ahora bien, ¿cómo pudieron llegar a sentirse estas dos hermanas, Marta y María? ¿Cómo pudieron llegar a sentirse estas dos amigas de Jesús? Quizás pensaron: Jesús no nos ayudaron. O quizás dijeron: ¿acaso no le importamos nada al Maestro? Pues déjame decirte que de esta manera muchas veces podemos llegar a sentirnos nosotros cuando Dios no nos responde a nuestras oraciones de inmediato. No obstante, su silencio forma parte de nuestro proceso de madurez, con el fin de que aprendamos a vivir en fe y en obediencia. A veces el silencio de Dios nos puede alejar de Dios por nuestra incomprensión. No obstante, el silencio de Dios lo que hace es que incremente
nuestra fe en Cristo. Aunque Dios no me hable, lo que yo no puedo es dudar, sino afirmarme más y decir, como dijo el salmista: aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento de vida. Regálale un aplauso a ustedes. Lázaro había muerto y no había hecho nada. Y cuando va a ver a María, le dice: María, quita la piedra del sepulcro. Señor, viene ya, son 4 días. María, quita la piedra, quitar la piedra. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque el silencio de Dios, queridos hermanos, también lo que hace es que incremente, fortalezca nuestra fe en Cristo Jesús. Escuchen bien atento algo. Jesús también experimentó el silencio del Padre en Getsemaní. Cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre no le contestó. Es más, también experimentó por segunda vez el silencio del Padre en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, iglesia, Jesús seguía creyendo, Jesús seguía confiando en el Padre. Y el silencio del Padre glorificó al Hijo por medio de la resurrección. Queridos hermanos, es que la gloria postrera será mayor que la primera. Denle un aplauso al que vive. Hay momentos que atravesamos, queridos hermanos, aleluya, que son momentos delicados, situaciones, queridos hermanos, en los cuales no vemos ninguna salida. Pero te digo algo, dice la palabra del Señor, que nosotros ya no andamos por vista, ya no andamos por lo que vemos, ahora andamos por fe, sabiendo que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, y que a los que Dios ama, todas las cosas nos vienen o nos ocurren para bien. Lo que ocurre es que llevar esto a la práctica es difícil, porque muchas veces clamamos a Dios, muchas veces oramos a Dios por situaciones difíciles, por situaciones que realmente no entendemos ni comprendemos, y no escuchamos la voz de Dios, y no vemos que Dios responde a nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere, aleluya, que en tu vida aumentes tu fe y dependas simplemente y constantemente de Él. Jesús estuvo en Getsemaní y ahí, como viene dicho, experimentó el silencio del Padre. Ni aun los discípulos, ¿acaso no habéis podido velar conmigo ni siquiera una sola hora? Y ahí experimenta el silencio del Padre cuando dice: Padre, pasa de mí esta copa. Pero es que en la cruz, la persona de Cristo también experimentó el silencio del Padre cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestra incomprensión es lo que nos puede alejar de Dios, porque Dios no nos ha respondido y Dios guarda silencio. Pero aunque el Padre guardó silencio, al tercer día el Padre glorifica al Hijo por medio de la resurrección en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Diga gloria al Señor, aleluya. El segundo punto, queridos hermanos, es que Dios en el silencio, Dios en su silencio no significa que esté ausente. Iglesia, tenemos promesas de parte de nuestro Dios. El Señor les prometió a sus discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin.
de este mundo o de este gobierno o sistema del mundo. Y no solo eso, sino que el Padre vendría a morar con los discípulos, ya que aquel que ama su palabra guardará. Y dijo Jesús: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que Dios no te conteste, queridos hermanos, no significa que esté ausente. Él sigue estando contigo, aleluya, aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la desesperación. Jesús está contigo porque Él lo ha prometido. En Segunda de Crónicas, Dios le pide al pueblo que permaneciera quieto, porque no era suya la guerra, sino de Dios. Porque Jehová estará con vosotros, paraos y estad quietos y ver la salvación de Jehová. Iglesia, es importante que entendamos que aunque Dios calle, Él siempre estará presente a tu lado. Quizás que no escuches su voz audible, pero su palabra nos da testimonio de Él, como nos dice las Escrituras: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Tenemos promesas de parte de Dios, tenemos palabras de parte de Dios, tenemos el testimonio de parte de Dios, que aunque Dios no me hable ni pueda escuchar su voz audible, yo sé que está no al lado de mí, sino en mí, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, está dentro de nosotros. Por ello, hermano, si el Espíritu Santo está dentro de usted, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y aunque Dios no me responda, y aunque Dios no me hable, puedo decirte algo: su silencio no significa que no tenga su presencia. Fuerte el aplauso al que vive. Hay momentos, queridos hermanos, que a mí me ha sucedido: Señor, necesito cada día escuchar tu voz. Y recuerdo, queridos hermanos, cuando me convertí, yo era un mimado. Ese es el primer amor. En el primer amor, queridos hermanos, ustedes saben, yo no sabía nada. Solo lo único que sabía es que Jesús me había amado. No entendía nada de las Escrituras, era un neófito, pero me sentía amado por Dios. Y lo más sorprendente de todo esto, que me sentía perdonado por Dios. Y os digo algo, iglesia, era el hombre más dichoso que podía haber en toda la faz de la tierra. Pero fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, y a veces clamamos a Dios y su silencio, y clamamos a Dios y Él no responde, y clamamos a Dios y no sucede nada, y clamamos a Dios y: Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Pero el que Dios no me hable no significa que Dios no esté conmigo. El que Dios no te hable no significa que Dios no está a tu lado. Dios está contigo, Dios está, aleluya, dentro de ti, en la persona del Espíritu Santo, que Él es Dios. Como dice la Biblia: y habiendo creído fuisteis sellados. Ahora entiendo, en ese proceso de madurez, que yo ya tengo que aprender no a andar por vista, sino a andar por fe. Yo tengo que aprender a andar en fe y a
al saber, queridos hermanos, que Dios es mi socorro, Él está para mi oportuno socorro, que Dios es el que pelea por mí, que Dios es el que defiende mi causa, que Dios es el que me justifica, que Dios es el que aboga por mí, que Dios es el que me defiende, porque el Señor es fiel a tus promesas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Una iglesia madura y una iglesia que sabe que Jesús está en medio de su pueblo. De esto entendía bastante y comprendía, tenía bastante revelación Moisés. Por eso en cierta ocasión le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Porque si no andamos en la presencia de Dios, si no andamos en la unción de Dios, si no nos movemos en el poder de Dios, si no nos movemos en el fluir de Dios y en la obediencia a la palabra de Dios, vamos a ser, queridos hermanos, derrotados por el enemigo. Pero te digo algo, aunque no escuches, aunque Dios esté en silencio, no significa que Dios no esté a tu lado, porque Dios te ama y Él ha derramado hasta la última gota de su sangre por tus pecados. No necesitas escuchar, simplemente cree. No necesitas escuchar, simplemente confía. No necesitas escuchar, sino declara la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te hable? Lea la Biblia por la mañana y por la noche. Crea las promesas de la Biblia, porque es así como Dios también nos habla. Fuerte el aplauso a este libro. Y para concluir, en Getsemaní, la persona gloriosa y la persona perfecta del Padre estaba ahí. El Señor experimentó que Dios no le hablara, que el Padre no le hablara. El Señor experimentó en la cruz el silencio del Padre. Pero el Padre no estaba ausente. ¿Sabes por qué? Impresionante. Porque cuando clama a Dios, en el silencio de Dios, que no significa que esté la ausencia de Dios, cuando Jesús clama al Padre, el Padre no le contesta, pero dice la Biblia que un ángel del cielo descendió. El Padre envió un ángel y aunque no le contestó, el ángel le fortalece. Y aunque tú no escuches la voz de Dios, aunque Dios no te conteste, aleluya, Dios envía ángeles para que te ministren. Amén, amén. Increíble. Hay que cambiar la mentalidad y a veces inclusive la forma de hablar y la forma de orar. Porque aunque Dios no te conteste, no es sinónimo o no significa que está ausente. Usted es la niña de los ojos de Jesús. Por encima del amor paterno, por encima del amor materno, por encima del amor de su esposo, viceversa, está el amor del Padre. Y si estás pasando por algún Getsemaní, te digo algo, Jesús está contigo y sus ángeles te fortalecen en el nombre de Cristo Jesús. No se necesita mucho para ser sano. Ni siquiera un máster o una licenciatura en teología. Dios es tan sencillo que Dios en este tiempo sigue estando contigo y conmigo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Póngase en pie.
Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Mi corazón rebosa de palabras. ¿Me ayudan? Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía